Bonjour à tous. On va commencer cette heure de français. C'est aujourd'hui et vendredi. Ya estamos a viernes a punto de cerrar una semana más de aprendizaje y vamos a concluir con los ejercicios donde estábamos viendo lo de las presentaciones en francés y también hemos visto un poco acerca de las profesiones. Pero en este caso tenemos acá, por ejemplo, este ejercicio de TV5, que es una plataforma muy buena para maestros y para estudiantes, que son FLE. Vamos a recordar que nosotros, así como en inglés, que aprendemos inglés siendo nuestro idioma materno español, entonces somos en inglés, somos ESL. ESL students, ESL teachers. Pero en francés somos FLE. Somos FLE étudiants y FLE profesor. O sea que somos aprendices del idioma francés, estudiantes del idioma francés. Y en el otro somos estudiantes del idioma inglés. Entonces estas plataformas están diseñadas precisamente para que podamos nosotros mejorar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje con videos, audios genuinos en francés nativo. Hay que recordar que francés no solamente se habla en Francia, sino que hay otros países, Bélgica, por ejemplo, Luxemburgo, bueno, muchísimos otros, Canadá, no se diga, donde se habla francés, igual en una región de África también se habla idioma francés, como primer idioma, como segundo idioma, como idioma oficial. Bueno, para recordar de qué trata este video, porque también lo hemos estado combinando con el documentito que compartía de las personas famosas que de alguna manera han influenciado a lo largo de un aprendizaje de idiomas, como lo eran Edith Piaf, entre otros que habíamos visto. El primero que vimos fue Edith Piaf y veíamos ahí la estructura de cómo presentar a alguien o cómo hablar de alguien cuando estamos presentándolo. ¿Ok? O cómo presentarnos a nosotros mismos. En ese caso, por ejemplo, el de Edith Piaf, podíamos tomarlo de ejemplo para presentarnos a nosotros mismos. Y vamos a ver el video para recordar de qué trataba esto, ¿ok? Andrea Bescon, bonjour. Bonjour Valérie Thibet. Alors, vous êtes danseuse, comédienne, scénariste, réalisatrice. Fabrice Midal, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, écrivain. Bonjour Hélène Slamiche, vous êtes directrice des ventes entre particuliers chez Rakuten France. Yves Tesson, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste pour Terre de Vent. Professeur Lejoyeux, bonjour. Bonjour. Vous êtes non seulement médecin, vous êtes psychiatre, vous êtes addictologue et auteur de livres à succès parus chez Lattès. Ok, muy bien. Ahora vamos a ver, ya lo hicimos, todo esto, pero vamos a ver este que está aquí, que es de gramática masculino-femenino. Tenemos acá todas estas palabras. Por ejemplo, dice un comédien, un danseur, un boulanger, un journaliste, une directrice, un écrivain. Y acá tenemos otra vez un danseur, un directeur, un journaliste, un comédien, un boulanger y un écrivain. Estos serían para ir aprendiendo cuál es el masculino y femenino, en este caso de las profesiones. No solamente las profesiones tienen diferencia de masculino y femenino, sino que todos los nombres, los adjetivos, los lugares también, y en este caso, pues las profesiones. Por ejemplo, un comediante es lo mismo que decir un comédien. Un comédien, un comédien. Una comediante, un comediante. Entonces, este es el femenino y este es el masculino. Une danseuse, un danseur. Une danseuse, un danseur. Incluso la entonación cambia muchísimo. En el femenino decimos une danseuse y en la otra un danseur, un danseur. Y acá, en la siguiente dice une boulanger y nos vamos a buscar esta de acá que dice un Wallinger, Wallinger, un Wallinger. La pronunciación, la entonación cambia muchísimo y veamos la estructura también. En el caso del femenino tiende a que normalmente
se termina o finaliza con una vocal E, la palabra, normalmente. Pero en algunos casos, como les explicaba la vez anterior, pueden haber algunas variaciones. Y ese es el caso, por ejemplo, bueno, aquí se la voy a poner, en el siguiente ejercicio está, vamos a terminar un journaliste, un journaliste, un journaliste. Este es un caso de los casos especiales. ¿Por qué razón? Porque miren, la forma masculina y la forma femenina, ambas finalizan en la vocal E con la T, tienen la misma palabra, la misma estructura, las mismas letras. Lo único que cambia acá es el artículo, un y on. Eso sucede con muchísimos nombres, con muchísimos adjetivos, que únicamente cambia el nombre al que se está refiriendo, en este caso el sujeto, o más bien el artículo es el que va cambiando. Y acá, por ejemplo, eso es lo que sucede. Podemos observar que es la misma palabra, pero cambia acá un y acá on. Por supuesto, la entonación y pronunciación de esos artículos cambia muchísimo. Luego tenemos en la otra que dice une directrice, acá une directrice y acá sería un directeur. Une directrice, un directeur. Une directrice, un directeur. Una directora, un director. Aquí sí cambia de tour a trice. Tour a trice. No es que únicamente le agregamos la E, sino que hay que tomar en cuenta que en francés todo tiene su base primero en la forma masculina. De los adjetivos en masculino se deriva el femenino. De los verbos en masculino se deriva el femenino de los verbos. De los nombres masculinos se derivan los nombres femeninos. Todo tiene primero su base en los masculinos. Luego, continuando, tenemos por acá y dice, un écrivain, ¿y dónde está? Acá está. Uy, perdón, no le hice acá. Un écrivain, un écrivain, un écrivain, un écrivain, un écrivain. Entonces, tenemos por acá que ya está, ya nos queda de este modo. Y nos dice, entonces, aquí lo vamos a validar. Y tenemos une danseuse, un danseur, une directrice, un directeur, un journaliste, un journaliste, un comédien, un comédien, une boulangère, un boulanger, un écrivain, un écrivain. Entonces, acá tenemos ya un ejemplo y la mayoría es muy fácil pasar los nombres, los adjetivos de masculino a femenino en francés. ¿Por qué razón? Porque a la mayoría únicamente le agregamos la E, a la mayoría. En algunos casos no cambia para nada la estructura, como es el caso de acá, sino que únicamente cambia el artículo que le vamos a poner. En otros cambia la estructura de a us. En otro cambia aquí también la estructura de a trice. Esto es bien importante y es que aquí podemos observar que es, digamos, la misma terminación en masculino, pero en femenino no es la misma. La misma terminación en masculino sí la tiene, que termina en ok, pero aquí es us y aquí es tris, ok. Podría decirse que no, si nos vamos más atrás y decimos que la raíz es down y lo que se quita es, por ejemplo, seur y en el otro teur, entonces no, podemos decir que no es la misma finalización, no es la misma raíz, que por esa misma razón es que no se les agrega lo mismo. Permítame un segundito, por favor. Ok, gracias. Entonces, tenemos por acá que podríamos decir que en ese sentido, si lo asociamos de esa otra manera, pues sí nos confundiríamos un poquito más y sacaríamos como una regla más. Sin embargo, podemos hacerlo de la manera en la que vamos a ver más adelante, donde ya están
por columnas y por tipos ya están seleccionados y distribuidos cuáles serían los adjetivos, la forma masculina y femenina de cada uno de ellos. Luego tenemos esta otra terminación donde en el masculino termina en "n" y en el femenino únicamente le duplicamos la "n" y le agregamos la "e". Esta es otra forma más igualmente de común, como únicamente agregarle la "e", que es duplicar una consonante y luego agregar la vocal. Luego tenemos esta otra que dice Bollinger, Bollinger. Igualmente solo le hemos agregado la "e", ¿ve? Que esta es otra forma muy común. Y luego dice écrivain, écrivain. Igualmente solo le agregamos la "e", no le duplicamos nada. Entonces, estos últimos tres ejemplos son de las dos formas más comunes en las que existen en francés para trasladar de masculino a femenino, en este caso, los nombres de profesiones, ¿ok? En su momento los vamos a ver con reglas más detallados, más detenidos, pero ahorita estamos así haciendo un ejercicio. Entonces, nos vamos al siguiente ejercicio, porque hoy van a hacer una práctica que la van a enviar más tardecito. Y dice, acá tenemos que lisez le français, compléter le français en choisissant les bonnes réponses. Marie travaille à l'hôpital, elle est. Vamos a elegir aquí una profesión de acuerdo al sujeto y al lugar donde dice que trabaja o donde dice que está o la actividad que hace. Pero no solamente nos vamos a enfocar en la actividad que hace y donde dice que trabaja, sino también en el sujeto, de quién nosotros hablamos. Aquí es de Marie, aquí es de Malika, aquí es de Yves, aquí es de Jamel, aquí es de Mona y aquí es de William. Entonces, vamos a decir que lo otro en lo que nos tenemos que fijar, y por cierto, eso va resaltado, es que una dice que es en el hospital, otras son películas, información, dolor, perdón, peines en inglés, así pan es de pan, perdón, en francés. Esto es de una empresa, y esto es de acá de una tienda. Vamos a ponerlo acá. Bye. Y lo otro también que podemos observar, aparte de eso, es la acción que hacen. Ella trabaja, ella hace, dice ella, él presenta, ella hace, tiene y trabaja. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. La primera dice, Marie travaille à l'hôpital. À l'hôpital. L'hôpital, infirmière o profesor. ¿Qué podemos encontrar en un hospital? Infirmière o profesor. Enfermera. Ok, infirmière. Y es que ahí estamos diciendo que Marie trabaja en un hospital. Ella es enfermera. Vamos ahora con la siguiente. La siguiente dice, Malika fait des films. Elle est réalisatrice o vendeuse. Malika hace películas. Ella es como directora, la que realiza, la que hace o vendedora. Realizatrice. Realizatrice. Muy bien. Ok. Ils présentent les informations à la télévision. Il est. Y presenta información presenta información de televisión o en la televisión. Él es ¿qué? Comedian o journaliste. Journalist. Correcto. Porque es presenta noticias, ¿no? Entonces es periodista. Luego veamos la siguiente. De Jamel fait du pain tous les matins. Il est. De Jamel hace pan todas las mañanas. Él es boulanger o écrivain. Boulanger. Correcto. Porque dice que hace pan todas las mañanas. Por lo tanto es panadero. Ok, muy bien. Luego veamos la siguiente.
Mona a une entreprise. Mona tiene una empresa. Ella es directrice o voluntaire. Es Tiene una directriz. empresa. Directrice. Muy bien. Es la CEO. Lo que ahora se conoce como CEO. Muy bien. Luego, William trabaja dans un magasin. William trabaja en una tienda. Él es, tenemos aquí las opciones, danseur o vendeur. Vendedor. Vendeur, muy bien. Entonces nos quedan acá, en este caso, estas opciones. Aquí es importante, vamos a ver. Aquí hay bastante vocabulario que vamos a ir sacando. Por ejemplo, vamos a ponerlo por acá. Y, uy, no era esta, era la otra. Ahora sí. Vamos a poner por acá, vean. Vamos a poner aquí verbs. Vamos a poner aquí verbos. Y... Espérenme. Es más chiquito. Ahí está. Y también vamos a ponerle los noms, que serían los nombres. Y a ver. Y aquí le vamos a poner extras. Le vamos a poner más vocabulario. Ok, todo este vocabulario. Pero vamos a especificar acá los verbos y los nombres por aparte porque son los que nos van a ayudar más a entender muchísimo lo femenino y lo masculino. Aunque aquí no hay verbos en femenino y masculino, ya van a ver aquí por qué. Pero los verbos en francés tienden a terminar de una manera diferente dependiendo de con qué pronombre nosotros estemos utilizando ese verbo. ¿Ok? Es decir, no es que cambie totalmente su estructura, sino que más bien la terminación de cada uno de los verbos es diferente dependiendo del sujeto con el que la vayamos a utilizar. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más detenidamente cuando entremos a ver ya de lleno lo de los verbos, los tiempos verbales y todo eso. A ver acá, cuando decimos, por ejemplo, el verbo travail, esto es trabajar. Vamos a hacer diferente. Acá, travail, esto es trabajar, travailler, travail. Pero acá, travail es el verbo conjugado. El verbo original es travailler, que es de trabajar. ¿Ok? Aquí ya está conjugado con María trabaja. Ya está conjugado con el pronombre Marie, que representa al pronombre él, que lo podemos observar aquí más adelante, ¿ve? Luego otro verbo que está es el verbo faire, que viene del verbo faire, que significa hacer, ¿ok? Luego tenemos en la siguiente que dice present, que en realidad el verbo es presentar, ¿bien? Y es presentar. Presentar. Luego tenemos otra vez fe, que ya lo habíamos visto, el verbo a. El verbo a en realidad es del verbo avoir y en este caso es tener, tener o haber. El verbo avoir y el verbo être son los dos verbos más cambiantes y, digamos, más utilizados en francés, porque no solamente son verbos aislados, sino que también son verbos que acompañan a otros tiempos verbales. Entonces, es muy importante manejarlo y con cada pronombre tiene una forma diferente de escribirse y de pronunciarse. Luego tenemos en la siguiente, bueno, es el mismo verbo que está ahí y luego vamos a hacer este otro, lo vamos a poner un color diferente, que son los nombres. Vamos a poner únicamente vocabulario de profesión. Vamos a ver, tenemos
este que sería infirmier. Me salió el apóstrofe, ahí está. Por el otro lado, aquí no me sale el otro lado. Realizatrice. ¿Cuál era la otra? Journaliste. Luego estaba boulanger. Directrice. Vendeur. Okay. Pero hay más que ya lo vamos a desplegar, pero este es enfermera, enfermera o enfermero. Aquí no distingue porque la palabra enfermero es igual para ambos géneros, no cambia la escritura, únicamente cambiaría el artículo si estuviésemos utilizando un o una. Y cuando hablamos de realizatriz es lo mismo que cineasta. A poner aquí que incluso en español pues se escribe igual, únicamente cambia el artículo, una cineasta o un cineasta. En francés sí cambia, realizatrice, mire, acá se dice trice, quiere decir que el masculino es realizateur, realizateur, teur, termina en teur, como acteur. Luego, journaliste, que sería periodista, periodista, ahí está. Y luego boulanger, que es panadero. Este sí tenía su femenino, en el ejercicio anterior lo vimos. Directora, ese también tiene su femenino y masculino bien diferenciados. El director termina en tir y este termina en tris. Vendedor, vendedor. Y vendedora termina en us, en vez de eur, termina en eus, eus. ¿Ok? Estas serían las vocabulario de profesiones que están aquí, por supuesto. Si nos veníamos para acá y lo verificábamos, tenemos más profesiones que aparecen acá. Pero vamos a ponerlas únicamente estas porque son las que hemos dejado. Aquí quiero ver si no me equivoqué ninguna. No las cambié. Y luego vamos a ver más vocabulario extra, por ejemplo, lugares. Cuando decimos l'hôpital, ese sería el hospital. El hospital. Acá sería films, películas. Información. Podemos decir que esa palabra se sobreentiende. Información. Luego de pan, que sería pan. Acá. Enterprise, empresa. Acá. Magazine, que es lo mismo que en inglés. No es lo mismo porque en inglés es magazine, o sea, que es revista en inglés, y aquí es tienda, ¿ok? En francés, por supuesto. Entonces, aquí tenemos estas, es un vocabulario extra, y aquí tenemos cada una de ellas, pues aquí que se diferencian un vocabulario del otro. Ir aprendiendo vocabulario separado es bien importante. Es bueno porque vamos sabiendo a qué pertenece cada una de esas cosas. Entonces vamos a darle aquí en validar, pero antes vamos a darle aquí captura. Okay. Y ahí tenemos entonces cómo nos queda, y nos queda exactamente así. Así nos queda. Y vamos a hacer el otro ejercicio, este que está por acá. Ok. Acá dice que regarde les images. Vamos a ver las imágenes, que son estas que están aquí abajo, para completar aquí la palabra con cada uno de ellos. Aquí podemos observar a alguien que está como vendiendo. Miren, creo que son pescados, no tengo los lentes puestos, pero son pescados, cosas así, entiendo yo, si las veo. Y tenemos que dice il, o sea que el pronombre, el verbo, bueno, en este caso el nombre que vamos a utilizar es masculino. Sería vendeur, vendedor, ¿verdad?
Luego en la siguiente tenemos que dice, acá, en esta, Journaliste. eso, muy bien. Journalist, ¿verdad? Muy bien. Luego mire la siguiente, es una panadería que hay pan baguette, que es rico. ¿Y qué sería ese? Voyager. Valenger, que sería en femenino o lo dejamos siempre así en masculino, porque podemos ver que dice él y en este caso él sí tenemos que hacer la diferencia entre el femenino y el masculino. Entonces, sería igual. Es larga la palabra. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner. Boulanger. Boulanger. Nos quedaría de esa manera. La siguiente. A ver, aquí no pasa la imagen. Espérenme. Ahí está. Pues, creo que sería, ¿cómo se dice? Danseur es bailarín, ¿no? Danzar. Ok. Voy a poner aquí. Me agarran las letritas. ¿Qué sería? Ok. Vamos a ver. Acá. Vamos a dar ahí, pero antes, ¿por qué no me pasa? Pero parece como que se ha trabado. Bueno, vamos acá. Dice vendeur, journaliste, boulangerie y dancer, que son todas y cada una de las profesiones que podemos ver en este ejercicio. Tengo dudas con esta porque no me agarro la otra letra. A ver. No me quiere agarrar. Ahí está. Ahí sí. Ay, no puede ser. Que me equivoqué. Ay, no puede ser. Le puse doble S. Le quité la N que ya estaba. Mire, ve. Aquí, ve. Por eso nos da mala esta. Y es con la N, no se la puse. Dancer. Vamos a ver ahora. Hoy sí. Muy bien. Entonces, así nos queda. Estas serían, en este caso, el femenino, el masculino de algunas de ellas. Ok. Vamos a enviar un ejercicio que lo van a realizar y lo van a enviar entre el transcurso de lo que queda de la tarde, noche, de ahora o mañana para hacer una práctica un poquito corta de los femeninos y masculinos de las profesiones, ¿ok? ¿Vous avez des questions? ¿Tiene preguntitas? C'est clair. OK. Merci pour ton attention et participation. On va rencontrer à demain. D'accord? Au revoir.